Hoy nos toca estudiar el libro del Levítico. A través de este libro conoceremos los requisitos que hay que llenar para tener acceso a Dios. En el pasado le fueron dados a Israel. Para nuestro tiempo ha cambiado un punto. Los demás siguen siendo los mismos, pero antes de todo esto, escucharemos nuestra alabanza. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esta clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, Señor, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. Que
quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar. El punto acá es que a Dios le gusta la excelencia. Y si tú deseas agradar a Dios, Él espera hallar la excelencia en ti. Al entonar esta alabanza, la idea que se debe crear en nosotros es que debemos estar dispuestos a alcanzar la excelencia en todas las cosas que hagamos para Dios. Desde un simple hecho, el poder ver a todas las personas con respeto y dignidad, esto nos lleva a morir. Utiliza la palabra es necesario morir, porque como todos sabemos, un muerto no tiene voluntad propia, no se puede mover a sí mismo. Sobre esa misma idea nos debemos de mover para poder agradar a Dios. Porque cuando se refiere a que debemos morir, se está refiriendo a nuestras ideas, a nuestros anhelos, digamos, como personas, como aquello que queremos lograr y sabemos que lo podemos lograr. Pero cuando decidimos agradar a Dios, nuestra, podríamos decir, visión o la importancia que tenía lo nuestro queda a un lado. Ahora en Dios lo más importante son los anhelos, las visiones, como quien dice, los deseos de Dios. Solo así podremos agradar a Dios. No basta solo con cantar. El punto acá es que a Dios le gusta la excelencia. Y si tú deseas agradar a Dios, Él espera hallar la excelencia en ti. Al entonar esta alabanza, la idea que se debe crear en nosotros es que debemos estar dispuestos a alcanzar la excelencia en todas las cosas que hagamos para Dios. Desde un simple hecho, el poder ver a todas las personas con respeto y dignidad, esto nos lleva a morir. Utiliza la palabra es necesario morir, porque como todos sabemos, un muerto no tiene voluntad propia, no se puede mover a sí mismo. Sobre esa misma idea nos debemos de mover para poder agradar a Dios. Porque cuando se refiere a que debemos morir, se está refiriendo a nuestras ideas, a nuestros anhelos, digamos, como personas, como aquello que queremos lograr y sabemos que lo podemos lograr. Pero cuando decidimos agradar a Dios, nuestra, podríamos decir, visión o la importancia que tenía lo nuestro queda a un lado. Ahora en Dios lo más importante son los anhelos, las visiones, como quien dice, los deseos de Dios. Solo así podremos agradar a Dios. Salmo 106. La rebeldía de Israel. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre,
para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. A través del Salmo 106 conoceremos la rebeldía de Israel y cómo el escritor de este salmo relata. En el verso 1 se introduce con una admiración hacia Dios y los atributos de Dios. En el verso 2, el escritor, a través de una interrogante, expresa sobre quién se atreverá a hablar o alabar a Dios. En el verso 3, él hace notar que las personas que son prudentes y tienen principios morales son felices por lo que hacen y también por lo que otros perciben en lo que ellos hacen. En el verso 4 hace notar su deseo de cómo ser partícipe de la misericordia y la salvación de Dios. En el verso 5, él le pide a Dios poder percibir cómo Dios obrará en sus escogidos y en la nación de Israel. En el verso 6 reconoce su debilidad, pero también la debilidad en el pasado de Israel. Él está haciendo notoria su debilidad y su humanidad. En el verso 7 empieza a mencionar la rebeldía de Israel, sobre cómo no entendieron cuando salieron de Egipto. Y por no haber entendido, se rebelaron cuando llegaron al Mar Rojo. En el verso 8, el escritor hace notar de cómo, siendo ellos rebeldes, Dios operó y se dio a conocer como el Dios de los imposibles. En el verso 9, como sabemos, el escritor está confirmando lo que Dios hizo en el pasado. Cuando él escribió
hizo notar esto que Dios realizó. Por esa razón utilicé este salmo en lo que estamos estudiando, porque hace notar la rebeldía del pueblo de Israel en el pasado. Ojo, hoy en día, ¿por qué muchos cristianos evangélicos fracasan en los asuntos de Dios? Porque también son rebeldes. Les mencioné en la alabanza que Dios busca la excelencia. Como que dice, a Dios le agrada personas dispuestas a hacer con excelencia lo que Dios demanda. Entonces, el fracaso se da porque, créanme, hoy en día hay tantas personas que en algún momento no disfrutan de los procesos de Dios. Digamos, uno era el proceso de Dios dentro de Egipto. En este caso nosotros estamos viendo ya el libro de Levítico y ellos ya estaban en el desierto. Entonces, este era otro proceso. Pero, ¿hubieron personas rebeldes en Egipto? Claro. ¿Habrían nuevamente personas rebeldes en el desierto? Sí. Hoy en día esto se ve. ¿Cuántas personas hay rebeldes que no quieren salir del mundo? ¿Y cuántas personas dentro del Evangelio aún son rebeldes a los asuntos de Dios? En el verso 10 el escritor describe cómo Dios los salvó de sus enemigos. Digamos, para ese momento los egipcios eran vistos como enemigos de Israel. Entonces ellos venían a matar a todos los israelitas. Entonces el Señor hace, o más bien los salva de sus enemigos, de lo que los enemigos habían pensado hacerle al pueblo. En el verso 11, el escritor hace notar algo increíble. Lo que para Israel fue salvación, digamos, cuando el mar se abrió, las aguas quedaron a ambos lados. Para Israel en ese momento era salvación. Cuando los egipcios vieron esto, quisieron hacer lo mismo, ingresar al Mar Rojo, pero en ese momento las aguas para ellos no fueron salvación, fueron su destrucción. Y como dice la Biblia, ni uno de ellos quedó allí. Y cuando Israel vio todo este suceso, entonces creyeron en Dios y entonaron alabanza y agradecimiento a Dios. En el verso 3 el escritor hace notar algo que inclusive yo lo mencioné en un video anterior, que somos seres que olvidamos rápidamente, tanto lo bueno como lo malo. Bueno, no todos, porque la mayoría lo malo los marca mal, lo bueno es cuando la mayoría como que no le impacta. Pero en este caso Israel fue impactado, pero después olvidó el impacto y volvieron a ser rebeldes a Dios nuevamente. Oigan, ya habían visto las maravillas en Egipto, las maravillas ahora en el Mar Rojo, y vuelven a ser rebeldes a Dios. En el verso 14 el escritor hace notar que cuando ellos se sintieron solos, lo primero que se les ocurrió fue tentar a Dios. Cuidado. Y otra cosa, se prestaron a ser rebeldes. Ojo, nosotros sabemos que estamos en un proceso de cambio y necesitamos saber que el proceso es progresivo, como dice, avanzamos más y más. Entonces Israel, a través de su rebelión, estaba como que retrocediendo. Eso es lo que podemos aprender en este verso. En el verso 15 el escritor hace notar lo benevolable que es Dios y lo misericordioso, porque a pesar de los errores de Israel, les da lo que ellos pidieron. Imagínense lo que en algún momento Dios estaba haciendo. Pero, como persistieron, los que persistieron también fueron castigados. En el verso 16, el escritor hace notar otro error de rebelión de Israel. Como Moisés y Aarón eran personas que se guardaban para Dios, también estaba Josué y Caleb, eran como 4. Pero en este verso él hace notar sobre lo que la mayoría del pueblo sintió, porque Moisés y Aarón eran personas que se entregaban a Dios con excelencia. Y dice que sintieron
envidia por lo que estos hombres hacían. Ojo, nosotros si conocemos a alguien que se esfuerza en agradar a Dios y vemos que está cada vez progresando, alegrémonos, cuidado, no sintamos envidia por aquellos que buscan a Dios y buscan la excelencia. En el verso 17, el escritor hace notar lo que sucedió a aquellos que sintieron envidia hacia Moisés y Aarón. Dice que la tierra se abrió. Verso 18 dice, y salió fuego y los quemó a todos por este error que estaban cometiendo. En el verso 19, el escritor hace notar sobre el error que cometió Israel de rendir adoración a un becerro de oro. Y era algo que ellos no deberían hacer porque ellos ya para ese tiempo debían de tener claro que la alabanza y la adoración son algo que solo se le puede rendir a Dios y a nadie más. En el verso 20 el escritor hace resaltar algo, dice, y cambiaron su gloria. Lo que él está tratando de hacer en este momento es que ellos, siendo seres humanos razonables, se estaban inclinando ante un animal irrazonable, algo que no necesitaba adoración, es más, que comía hierbas, iba como que en algún momento qué gran error estaba cometiendo. Eso es lo que él está tratando de hacer el escritor de este salmo en este verso. En el verso 21 el escritor vuelve a mencionar, olvidaron quién los había sacado de Egipto. Olvidaron quién los salvó de los egipcios en el Mar Rojo. Parece que Israel seguía olvidando. Parece que en algún momento no entendía lo que Dios quería hacer con ellos. Por eso el escritor lo hace notar en estos versos. En el verso 22 el escritor dice que eran maravillas las que Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel y el pueblo estaba observando. Como que dice, esto debería de impactarles. Crean, yo conozco personas que han recibido sanidad, yo conozco personas que han recibido muchos favores de Dios y hoy en día no quieren servir a Dios, no quieren hacer lo que Dios espera que os hagan. Pareciera como que entonces no han recibido algo y como, en otras palabras, mire, cuando ellos recibieron los favores de Dios, fueron impactados, se maravillaron. Y parece que ahora como que fueran personas que nunca han visto al Señor manifestados en sus propias vidas. Ojo, Dios quiere que si hemos visto sus maravillas, con mayor razón lo busquemos. En el verso 23, el escritor hace notar la molestia de Dios y la intervención de Moisés. Como que dice, el Señor al ver que el pueblo de Israel, que a este tiempo estaba, y no razonaba, digamos, no había aquella iniciativa de pedir perdón e iniciar con un arrepentimiento genuino, el Señor de cierta manera se molesta y su determinación es destruirlos. Ahora, cuando esto sucede, Moisés se da cuenta e interviene, ¿va? Lógicamente, miren, yo a veces digo, no fue tanta la intervención de Moisés. Bueno, el escritor lo hace notar porque así lo describe la Biblia y yo veo. Pero realmente, miren, el Dios que nosotros buscamos es un Dios de amor. Es cierto, se molesta, pero también es compasivo. En el verso 23 el escritor está diciendo que por Israel haber tomado esta actitud, con esta actitud estaban demostrando que aborrecían la palabra de Dios, las promesas de Dios. Esto nos enseña algo a nosotros, que muchas veces pareciera que nuestras palabras, en cuanto hablamos de Dios, digamos que nos tocará un día testificar de Dios en cualquier lugar, en cualquier situación, y parece que nuestras palabras a veces son muy buenas. Alguien que nos escuche dirá, este hermano es muy bueno para expresarse, sus palabras lo hacen notar como una persona muy entregada a Dios, muy espiritual, muy devota en los asuntos de Dios. Pero de repente se da cuenta que posiblemente no va a la iglesia, o hay ciertas cositas, o cierto carácter no ha cambiado, entonces se lleva una decepción.
Lo que está haciendo el escritor en este momento es de que parece que las acciones no van conforme a las palabras. En este caso, Israel, por sus acciones malas, estaban aborreciendo lo que Dios les había prometido. En el verso 25, el escritor vuelve a mencionar otro error que cometió Israel, y era la murmuración. ¿Qué es murmurar? Es cuando hacemos prejuicios. Y lamentablemente, como no tenemos la sabiduría necesaria y no tenemos en algún momento el pleno conocimiento de Dios, en nuestros prejuicios a veces creemos que Dios es malo. Por ejemplo, digámoslo, si yo quisiese ver mal la acción de Dios, yo no sé si alguien aquí se ha atrevido a hacer lo que yo hice. Por ejemplo, el camino hacia Canaán, digamos, el Mar Rojo no era el único camino. Habían otros caminos y habían otros lugares. Inclusive habían otras naciones que ellos necesitaban pasar para poder llegar a Canaán. Pero el Señor determina llevarlos al Mar Rojo. Cualquier persona diría, ¿para qué los llevó? Si Él sabía que se iban a rebelar, si Él sabía, digamos, un prejuicio así. Pero lo que no sabe la persona es que Dios también tenía un plan, y el plan era abrir el Mar Rojo. Entonces ahí nos deja con la boca tapada. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacer prejuicios y casi siempre buscamos al culpable. Y en este caso Israel le echaba la culpa a Dios. Y no era así. Lo que Dios quería es que ellos se dieran cuenta que Él era el Dios de los cielos, de la tierra, del mar, de todo. Y que lo que para ellos era imposible, para Dios era posible. Entonces, Dios quería dejar un mensaje para ellos, pero ellos no estaban entendiendo el mensaje como Dios lo quería dejar. Lo estaban mal entendiendo, todo lo miraban mal. Lógicamente, en el verso 26, el escritor vuelve a mencionar sobre la decepción que Dios sintió por las acciones del pueblo. ¿Se acuerdan cuando mencioné un pacto? Es donde hay compromisos y hay beneficios. Digamos, el compromiso del pueblo de Israel era seguir el camino y seguir el proceso y ver lo que Dios estaba haciendo. Digamos, como que de cierta manera ellos tenían que tenerle confianza a Dios, que Dios tenía el pleno control. Pero ellos no veían de esa manera, sino que al revelarse el Señor, deseó destruirlos, porque no entendían. Pareciera que Dios hacía algo bueno y ellos lo miraban que Dios era malo. Ojo, muchas personas hoy en el mundo ven, por ejemplo, y lo voy a mencionar sobre la violencia. A mí se me han acercado personas y me dicen, bueno, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Dónde está Dios? Como, óigame, Dios en su palabra dice, no matarás, no tomarás las cosas de tu prójimo, ¿sí? Si nos damos cuenta hoy en día, la violencia está porque el hombre no hace caso a esos dos códigos. Mata sin misericordia y anda robando sin misericordia. Entonces, el culpable aquí no es Dios, es el hombre, porque ha determinado hacer la maldad y no cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos entender. En el verso 27, el escritor menciona sobre que Dios había determinado humillar a su pueblo. Otra cosa, esparcirlos, digamos, ya no meterlos a la tierra de Canaán, ya no hacer que ellos, sino regarlos, y así como que de cierta manera, pues tal vez en este momento estaba tomando una actitud así como que podríamos decir ya cansado de lo que el pueblo estaba haciendo, porque el pueblo no estaba respetando su pacto, pero sí querían los beneficios. Eso nos pasa hoy en día a muchos. Muchos buscamos a Dios buscando beneficios, digamos. Inclusive yo he escuchado personas que oran, Señor, dame esto, esto, esto. Pareciera que ahora ya no es Señor, ¿no? Que pareciera que Dios es el criado de nosotros.
y le estamos pidiendo que nos haga esto y esto y esto y esto y todo lo queremos. Es más, mucha gente dice, lo hablo porque así pasa. Muchos se me han acercado, mire, yo quiero que usted me haga una oración para que Dios haga esto por mí. Casi siempre, gracias a Dios, he tenido ese deseo que Dios ha puesto en mi corazón de presentarles a Dios. Y les digo, miren, no busquen a Dios por un deseo, no busquen a Dios por un milagro, no busquen por eso. Busquen a Dios y aprendan a amarlo, porque Él es su Dios, su Padre, su Creador. Y me dicen, no, yo solo quiero la oración y solo para que Dios me haga. No quiero ningún compromiso con Él. Error. No, Dios no está complaciendo a nadie. Crean, Dios es Dios, Dios es Señor. Y Él quiere hacer lo que Él ha planeado hacer en nosotros. Verso 28. El escritor vuelve a mencionar otro error que el pueblo de Israel tuvo. En el pasado, en el lugar donde ellos estaban, había un ídolo, había un dios llamado Balaam Peor. Este ídolo, este dios conocido, aunque no era Dios, porque créanme que en cuanto a la atribución de Dios, Dios es el único Dios. Se le dicen dioses porque el hombre lo ha mencionado así, pero no son dioses. Ahora, Israel conoce respecto a este ídolo o a este Dios supuestamente que se adoraba en aquellas tierras donde ellos estaban. Y empezaron también ellos a hacer lo que otros hacían, como que no, perdón, como que ya habían conocido al verdadero Dios y se vienen a inclinar a algo que no era Dios. Es como que yo dejara el Evangelio, créanme, yo bendigo a Dios porque si alguien me propondría a mí dejar el Evangelio, yo le diría, mira, que te vaya bien, pero en mi caso, todo lo que me ha pasado, gracias a Dios, todo lo que Dios ha permitido en mi vida y cómo Dios ha obrado en mi vida, créanme, sería el peor error que yo cometería. Bendigo a Dios y le digo a Dios, gracias porque te has mostrado como te has mostrado. Eso me ha impactado y por eso prefiero dejar a veces muchas cosas que para otros no pueden dejar, pero a Dios jamás. Bendigo a Dios por esa decisión en mi corazón y gracias a Dios ahí está. Pero hay personas o en algún momento hay, en el caso de Israel, hubieron personas que hicieron lo malo ante Dios. Verso 29, que es el último que leemos, dice, y por eso la ira vino contra ellos. ¿Sabe por qué hoy en día la ira de Dios es manifestada en muchas personas? Porque hoy se les predica el Evangelio, hoy se les está hablando de muchas formas el plan de Dios para las personas. Y no quieren oír, no quieren escuchar. Por eso la ira de Dios está descendiendo. No sobre todo, sobre los desobedientes. Y entendamos, la ira de Dios viene para aquellos que determinan desobedecer a Dios. Así que, si quieres escapar de la ira de Dios, que es la que se está manifestando en la tierra, busca a Dios. Y Dios te librará también de esa situación.